hablando de lo que son ángulos positivos y ángulos negativos. Entonces, a continuación me piden localizar lo que es el ángulo positivo 75. Para tal razón necesito que comprendamos que un ángulo estándar inicia cuando x sobre el eje x positivo, recordando de que los cuadrantes son 4, los cuales están contados en sentido antihorario: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, cuadrantes del lado derecho y cuadrantes del lado izquierdo. Las flechas dan a entender que los ejes son infinitos. Como me piden localizar el ángulo de 75 grados, debo tener en consideración que los ángulos positivos van medidos en sentido antihorario y los ángulos negativos están medidos en forma horaria. De ahí la distribución de la numeración externa e interna del transportador. Como me piden un ángulo de positivo 75, entonces en sentido antihorario voy marcando entonces la posición de 75 grados. Quiero que tomen en cuenta, por favor, de que para marcar este ángulo hay necesidad de que el eje X coincida 0 y 180 para que esté bien marcado la posición. Entonces 75 grados están marcados. Una vez que se marcó los 75 grados, entonces lo que se hace es trazar o unir desde el punto donde se trazó los 75 al origen, es decir, a donde coinciden los ejes X y Y. Se traza y posteriormente ya queda para marcar o formar lo que corresponde al ángulo de 75 grados. Ya en la respuesta entonces nos quedará de que el ángulo es antihorario y que el ángulo se está posicionando en el cuadrante 1, que está ubicado en el extremo derecho del eje Y. Enseguida se va a localizar el ángulo negativo 345. Enseguida entonces localizamos este ángulo, que recordemos es negativo 345, partiendo de el eje X en sentido horario, es decir, los números que van dentro. Buscamos el 345, pero en sentido horario: 180 en sentido horario, 200, 240, 270, 320, 330, 345, es decir, acá es la posición de 345 grados. Marcamos el punto y luego, una vez trazado entonces el ángulo, respetando el punto que se marcó, entonces tenemos que hay un lado inicial y un lado final. El lado final coincide precisamente en que es en el cuadrante 1, en el cuadrante derecho, y estamos marcando un ángulo negativo, es decir, un ángulo en sentido horario, tal como aquí está la respuesta. Estamos entonces, a continuación me piden localizar el ángulo negativo 700. Entonces para ello hay necesidad de analizar que como es negativo, va a ir en sentido horario. Esa es la situación. Y que también los 360 grados describen un giro que va desde un punto inicial, giro completo, y llega a finalizar exactamente en el punto donde inició. Esos son los 360 grados. Entonces, doblemente, es decir, cuando se da el doble completo giro, entonces estamos hablando que 360 más 360 se traduce en 720. Sin embargo, acá me están pidiendo que yo localice un ángulo de 700. Quiere decir que se realiza una resta. A 720 le quitamos 700, nos queda 20 grados de diferencia. Significa que lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a dar un giro completo de 360, luego un giro que no va a ser completo, sino que va a ser un giro de 340. ¿Por qué de 340? Porque 360 más 340 nos da un total de 700 grados. Recuerda entonces, si iniciamos desde el lado estándar de la posición del eje X, considerando que está completamente alineado, entonces
Cuando doy un giro completo son 360 hasta acá. Luego doy otro giro, pero no lo hago completo, sino que llego a terminar hasta donde está posicionado el 340. Hago la marca y luego voy a unir. Entonces, realizado el trazo que une el punto que marcó los 340 con el centro del cuadrante, entonces tenemos que esta es la manera en que queda graficada la forma del ángulo, dando a entender de que hago un giro completo y posteriormente hago un giro que va a finalizar en 340 grados, porque 340 más 360 totalizamos 700 grados. Dese cuenta entonces el cuadrante donde termina. Quiere decir que el giro es en sentido horario y que el cuadrante terminal es el 1, que es el extremo derecho. Lado inicial y lado final o extremo final del ángulo. Entonces con esto ya finalizamos la explicación de la localización de estos tres ángulos. Muchas gracias.